reticulares o sustancias atómicas formadas por redes de átomos, ¿sí? Entonces, sustancias moleculares propiamente dichas y sustancias de sólidos reticulares. Dos formas de presentarse las moléculas covalentes. ¿Está bien? Bueno, esto repito nomás porque dice lo mismo. La unión covalente que tiene propiedades, que ya lo dijimos, punto de fusión y división bajo, ya lo dijimos. Condiciones normales de presión y temperatura pueden estar en estado sólido, líquido y gases. ¿Sí? Son blandos en estado sólido, son aislantes de la corriente eléctrica, eso es muy importante, aislante de la corriente eléctrica. Solubles son, solubles, las moléculas polares, que las que son covalentes polares, se disuelven en disolventes polares también, ¿sí? Las apolares, las que son covalentes no polar, son solubles a veces en disolventes apolares. Ese cumple eso que se dice semejante disuelve a semejante. ¿Está bien? Redes o sustancias covalentes reticulares. Estas son las que recién hablamos de las redes, de estas redes reticulares. Está hablando de estas. Tiene elevadas temperaturas de fusión y ebullición porque forman redes cristalinas. Parecido a las redes cristalinas de las uniones iónicas, guarda, pero no son uniones iónicas, son uniones covalentes. Estas rayitas representan las uniones covalentes. Quiere decir que hay pares de electrones compartidos entre estos, cada una de estas esferitas pequeñas. ¿Se entiende? No es unión iónica, porque se puede confundir con esta. ¿Viste? Esta es unión iónica. Son esferitas también, pero guarda, acá hay iones cargados eléctricamente y atraídos por fuerza electrostática, en la que un átomo, mira, un átomo le cedió electrón al otro. Eso es unión iónica. Sin embargo, estos son uniones atómicas o sólidos reticulares y tienen estas propiedades. Elevadas temperaturas de fusión y ebullición, son sólidos, son sustancias muy duras, ¿sí? Duras quiere decir que resisten a ser rayados, no se rompen con facilidad, excepto el grafito que es fácil de romper, ¿sí? El grafito lápiz negro, la mina, el portamina, el que tienen. Son aislantes, excepto el grafito, exacto, la mayoría son aislantes, no conducen la corriente eléctrica, y el grafito sí conduce la corriente eléctrica con toda seguridad. Son insolubles en agua, sí, la mayoría son insolubles, y son neoclóridas, es decir, son, neoclóridas, no recuerdo qué era esto. ¿Alguien se acuerda de esto? Neoclóridas, ¿por qué eran neoclóridas? Si alguien leyó, no me acuerdo por qué era esa propiedad, no lo recuerdo. Bueno, entonces para la próxima lo... ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. O si alguien lo mira por el celular ahí, que eran neoclóridas y me voy a acordar. Bueno, espero. Comparaciones de las propiedades generales que presentan los compuestos iónicos. Acá hay una tabla comparativa nada más. ¿Cuántos tipos de uniones vimos hoy? ¿Sí? Uniones químicas, iónicas, y covalentes, polares y no polares. ¿Está bien? ¿Sí? Y covalente coordinada dativa. Vuelvo a repetir. Iónico o electrovalente, donde se cede electrones, y compuestos covalentes donde se comparte, pero dentro de los covalentes tenés covalente polar, covalente no polar y covalente dativa o coordinada. ¿Listo? Bueno, y también están, las sustancias reticulares, los compuestos reticulares o sólidos reticulares que tienen unión covalente. En este cuadro lo único que hace es diferenciar de alguna manera a grandes rasgos, ¿no? El tipo de partícula que tiene un compuesto iónico son iones, cationes y aniones, así como vimos la sal. Los compuestos covalentes tienen moléculas. El estado físico en que se encuentran generalmente los compuestos iónicos son sólidos y los compuestos covalentes se presentan en los tres estados,
gases, líquidos y sólidos. ¿Es soluble en agua? Los compuestos iónicos sí lo son. Sin embargo, los compuestos covalentes no tanto. Los covalentes no polar es bajo la solubilidad en agua. Sin embargo, si son covalentes polares, sí se disuelve con el agua porque el agua es una sustancia polar. Entonces, semejante disuelve a semejante. La solubilidad en solventes no polares, acá en agua, acá te pregunta si, ¿cómo es la solubilidad cuando el solvente es no polar? Y acá directamente no se disuelve, muy baja. Sin embargo, acá es alta. ¿Por qué? Porque similar disuelve a similar. Aquellos covalentes, aquellos que tienen unión covalente no polar, que son no polares, va a ser disuelto por aquellos solventes que son no polares. Y va a ser muy baja por aquellos covalentes polares. Y el último es la conductividad eléctrica. Estos son muy altas, pero en solución o fundidos. Sin embargo, muy baja directamente no existe, o como sea que son aislantes de la corriente eléctrica, excepto el grafito, como dijimos. Bueno, acá hay una geometría molecular, simplemente para mostrar los desplazamientos eléctricos, ¿sí? Acá hay un momento dipolar, que es momento dipolar es la formación del dipolo, teniendo en cuenta la densidad de la carga eléctrica multiplicada por la distancia que la separa. Acá el agua, por ejemplo, tiene, este es oxígeno, esto es hidrógeno e hidrógeno. Acá tenemos una densidad de carga negativa elevada y una densidad de carga positiva en los extremos donde están los hidrógenos. Acá en el carbono tiene una densidad de carga positiva alrededor del carbono, y el cloro, como es más electronegativo, se quiere llevar los electrones del carbono, se quiere llevar los electrones del carbono, se quiere llevar los electrones del carbono, se quiere llevar los electrones del carbono. Entonces el cloro se aumenta su densidad de carga negativa, el cloro aumenta su densidad de carga negativa, porque hacia él se van los electrones. ¿Qué electrones? Y los electrones que comparte ¿con quién? Y con el carbono. Comparte acá, comparte acá, comparte acá. ¿Sí? Recuerdo, no sé, repito, el carbono tiene en su última capa 4 electrones. ¿Sí? 1, vamos a cortar con la flecha. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El cloro tiene en su última capa 1 electrón. Así que el cloro, para completar el octeto, le falta 1 nomás, porque tiene 7 electrones en la última capa. No sé qué dije, parece que dije mal. El cloro tiene 7 electrones en la última capa. Para completar su octeto, le falta 1. Así que le cede, ¿quién? No es que le cede, le presta, comparte con el carbono 1 electrón. Lo mismo hace este cloro, lo mismo este cloro, lo mismo este cloro. Así que en cada flecha roja hay un par de electrones compartidos. ¿Sí? Así que yo dije que el carbono tenía 4. Así que el cloro, si le presta 1, este cloro le presta otro, este cloro le presta otro, también el carbono completa el octeto. Ambos, tanto todos los cloros que están aquí y el carbono, completan el octeto para lograr la estabilidad energética que buscan los átomos. Así se comportan por naturaleza, queriéndose parecerse a los gases perfectos del grupo número 18 de la tabla periódica. Bien, completar 8 hijos, como yo siempre dije, son felices con 8 hijos, excepto el hidrógeno, que quiere tener 2 nomás. Molécula lineal, bueno, acá hay una molécula apolar. ¿Por qué? En este caso del cloruro, tetracloruro de carbono, porque el cloro porque el cloro rodea al carbono casi en forma lineal. Entonces hace que los desplazamientos de las cargas estén anuladas. Entonces la molécula se vuelve apolar. Ponele que no estuviera este cloro, entonces la molécula iba a tener polaridad. Todos los electrones iban a ir para allá y este va a quedar positivo. No sé si me entienden. ¿Sí? Entonces esta linealidad aproximada de la distribución de los electrones compartidos hace que la molécula sea polar. Acá, por ejemplo, en este ejemplo, el cloro, el beridio y el cloro
¿ven? Hay una linealidad. Acá hay pares de electrones compartidos entre el cloro y el berilio. El berilio tiene 2 electrones en su última capa. Acá está uno y acá está el otro. El cloro tiene 7. Este cloro también tiene 7. Así que entre los dos están unidos en estos pares de átomos, de electrones, perdón, y la linealidad o sea, la distribución lineal de esos átomos y de esos pares de electrones hace que la molécula sea polar. Es como que se cancelan los momentos dipolares. Los momentos dipolares que se producen, se generan por la densidad de la carga eléctrica y la distancia que los separa. Acá las densidades de cargas eléctricas están todas bien distribuidas, lo mismo acá, pero sin embargo acá no. La densidad de carga eléctrica está por un lado y la otra densidad de cargas eléctricas están por otro lado. Acá el momento dipolar no se anula, por lo tanto la molécula es polar. ¿Comprendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, acá es otra aclaración a más, la geometría molecular. Seguimos hablando de la geometría molecular. Cómo es geométricamente, esquemáticamente los átomos, cómo están unidos, etc. Para lo cual aparece una teoría que se llama teoría de la repulsión de pares de electrones de valencia. En símbolos, 3P. Vuelvo a repetir, teoría de la repulsión de pares de electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones de la última capa de cebolla del átomo. Los electrones de valencia en la mayoría de las moléculas se encuentran asociadas de a pares. Ese es uno de los principios de esta teoría. Acá te da un ejemplo, ¿ves? Acá hay un par de electrones compartidos, están asociados de a pares. Quiere decir que el oxígeno se unió con un hidrógeno y con otro hidrógeno y están asociados de a pares, comparten pares de electrones de espines opuestos. ¿Recuerdan el número cuántico spin? Sí, los dos están prácticamente en el mismo orbital, entonces tienen que tener spin opuesto, diferente, como decía la regla de Hahn. Y el segundo principio de la teoría de la repulsión de pares de electrones de valencia o 3P, esto dice que los electrones o los pares de electrones compartidos o los electrones de valencia se ubicarán en el espacio de tal manera que estén lo más alejado posible, porque todos tienen carga eléctrica negativa. Entonces, para equilibrar las cargas se ubican casi más alejados de lo que se pueda, disminuyendo así justamente esa repulsión entre las cargas iguales. Así que el agua hace esto. Las cargas eléctricas negativas se alejan como orejitas, ¿ven estas orejitas? Que son electrones libres, que no se enlazaron. Sin embargo, los enlazados están en la rayita negra. Y los átomos de hidrógeno están aquí abajo. Así que como que estos electrones tienen un desplazamiento hacia arriba, vamos a decir en el dibujo, y los átomos de hidrógeno van hacia abajo, ¿sí? Estos desplazamientos electrónicos hacen que la molécula de agua sea polar. Así es como esquematizo entonces la geometría molecular del agua, tratando de alejar lo que más pueda los electrones de cargas iguales y protones. Porque acordate que acá hay protones, acá hay protones, acá hay protones. Así que estos dos se van a alejar de pero a su vez estos dos se van a tener que alejar entre ellos, ¿viste? Y forman un ángulo de 104,5 grados, ¿sí? De ángulo. Bien. El último enlace, la última forma de unión química es la unión metálica.
En este caso, la unión metálica está formado por sustancias que son metales, así como el sodio, como el hierro, como el aluminio, como el oro, como la plata, como el cobre, zinc también. Son metales. Vos podés mirar una abertura de aluminio y podés preguntarte cómo están ahí metidos los átomos. ¿Qué hacen ahí los átomos en el metal aluminio? ¿Por qué algunos aluminios brillan y otros están opacados? Cuando traigo la abertura de mi casa, lo pongo, todo brilla, todo muy lindo, todo, y después se vuelve opaco. ¿Sí? Bueno, los átomos están ubicados así como muestra la figura. Los cationes están, nada está quieto en este mundo, menos los átomos. Entonces, en este caso está representado acá en este dibujo al metal sodio. El sodio, los redonditos, representan el núcleo del sodio. Representan el núcleo del sodio. Y entre ellos están los electrones de las últimas capas girando alrededor. Están muy inquietos. Van para aquí, para allá, pum, 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 chocan entre ellos, vuelven, regresan, se van. Es decir, que hay una agitación constante de los electrones de la última capa alrededor de esa red de núcleos positivos, en este caso el sodio. Bueno, esto es lo que le da la propiedad justamente a los metales. Ese movimiento alocado de los electrones le da brillo, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, esta dice una de sus propiedades. Fuerzas que pueden aplicar al enlace metálico lo puede deformar, pero no lo puede romper. Fíjense que si golpean con un martillo, ¿sí?, desplazan las cargas eléctricas, ¿ven? Acá. Y cuando las cargas eléctricas se enfrentan de igual, ¡trac!, se rompe. O sea, se separan, mejor dicho. Se los separan, ¿sí? Acá están los iones positivos y negativos, todo bien distribuido, ¿eh? Los electrones de valencia se mueven a través del metal formando enlaces así, deslocalizados con los iones positivos. Los positivos están, vamos a decir que están relativamente quietos y los negativos están moviéndose por todos lados. Cuando le aplico una fuerza con un martillo, ¿sí?, se desplazan las capas de cristales. Entonces hace que las capas puedan desplazarse hacia abajo, ¿sí? Se cambia la atracción entre las capas y el metal cambia de forma, sin romperse. Cambia de forma, pero no se rompe, ¿sí? Lo puedo desplazar. ¿Ven acá cómo se desplazan las cargas? ¿Ven? Se desplazan. Yo puedo mover o desplazar para arriba o para abajo las cargas según el lugar donde yo lo pueda martillar. Esto lo martilló y lo corrió para allá, parece. Y entonces esto se desplazó, este pedazo, para la derecha. Pero sigue manteniendo las uniones. Es decir, que lo que hace es desplaza las capas, lo dobla, lo cambia de forma, pero no lo rompe. La unión metálica, entonces, se caracteriza porque los núcleos positivos se hallan rodeados por electrones, estos electrones alocados que se llaman deslocalizados. Y esa es la propiedad que le da, ese comportamiento de los electrones, le da el brillo y la conductividad eléctrica y la maleabilidad. ¿Qué significa el brillo? Bueno, el brillo ya todos saben, el brillo del oro, de la plata, del aluminio. ¿Conduce la corriente? Sí, totalmente. Imagínate la corriente eléctrica cómo va a fluir acá, volando. ¿Y es maleable? Quiere decir, ¿se puede hacer lámina? Sí, se puede hacer lámina, por esto que explicamos. Podemos deformar el metal sin romperlo. Entonces se puede hacer láminas. Bueno, teoría de banda lo dejamos. No es relevante, por lo menos para este año de pandemia. Tampoco. Uniones químicas entre moléculas. ¿Sí? Hasta el momento vimos, rebobino un poquito acá, para que no se pierdan, vimos que uniones químicas, ¿sí? Uniones químicas. Unión química iónica o electrovalente, y después pasamos a la unión covalente. Covalente simple, doble, triple, covalente coordinada. Después vimos unión covalente polar y no polar. Bien.
Después también acá vimos los sólidos reticulares que tienen unión covalente, sus propiedades, ¿está? La geometría molecular. Vimos el enlace metálico recién. Ahora lo que vemos por último son las uniones químicas, pero no entre átomos, ¿sí? Sino entre moléculas. ¿Cómo están? Porque las moléculas en un vaso de agua vos no tenés una molécula, tenés millones de moléculas. La pregunta es, ¿cómo están unidas esas moléculas? ¿Por qué no se separan? ¿Sí? Bien, esas fuerzas que mantienen a las moléculas unidas se llaman fuerzas de Van der Waals. Y hay diferentes tipos según el tipo de molécula. Por ejemplo, si una molécula es así, en forma esférica positiva, unión positivo puede ser, unión positivo, y esto es una molécula polar, como el agua. Positivo tiene una parte, un polo negativo y un polo negativo y positivo. Entonces estos dos se van a atraer, obviamente, y se va a formar una ion dipolo. Acá otro tipo es dipolo-dipolo. Los dos son moléculas polares, son moléculas diferentes, pero o iguales, lo mismo, son moléculas que son polares, que tienen dipolo, que tienen un polo negativo y otro positivo. Obviamente que se van a atraer porque las cargas opuestas se atraen. Este es dipolo inducido. A lo mejor uno de ellos era no polar, pero como el otro era polar, le induce a que se polarice el otro. ¿Sí? Suponete que este sea una esfera que no era polar, que era todo sin signo, sin negativo y sin positivo. Pero el que está al lado, como es polar, le induce al otro que se polarice y se obtiene una molécula polar. Por eso se llama dipolo inducido. Bueno, las fuerzas intermoleculares son aquellas que mantienen unidas a las moléculas, es lo que dijimos. Por ejemplo, acá hay una unión muy particular que se llama unión puente de hidrógeno. Es un tipo de unión entre moléculas muy interesante, muy estudiada, porque es el agua, el principal molécula que tiene este tipo de unión entre moléculas, que se llama unión puente de hidrógeno. Fíjense acá. El agua está formada por oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Esta rayita representa la unión covalente que habíamos visto. Y recuerdan que la estructura del agua era así, en esta forma polarizada, ¿se acuerdan? Tenía una forma polarizada. Aquí está, la forma polarizada. ¿Recuerdan? Esta forma polarizada, ¿eh? Molécula polar. Hidrógeno, hidrógeno y este oxígeno. Bien, entonces, y por acá abajo está otra molécula de agua, oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, otra molécula. ¿Cuántas moléculas en total tengo acá? 1, 2 y 3. ¿Cómo están unidas estas moléculas? Por esta unión, donde está la línea punteada, es la unión que representa la unión puente de hidrógeno. ¿Por qué puente de hidrógeno? Porque el hidrógeno hace de puente entre esta molécula y esta molécula. ¿Y cómo es la unión? Ya sabemos que el agua es polar y que la parte de densidad de carga negativa está en la parte del oxígeno y la parte positiva está en la parte del hidrógeno. Lo mismo le va a pasar a esta molécula. Así que el positivo con el negativo se atraen y forman esta línea punteada que se llama unión puente de hidrógeno. Exactamente lo mismo pasa de este lado. ¿De acuerdo? Esto hace que el agua tenga punto de fusión 0 y punto de ebullición 100 grados centígrados. O sea que los puntos de ebullición y fusión son consecuencia de la forma en que están unidos las moléculas o atraídas las moléculas. El agua realmente tenía que haber pasado al estado gaseoso a 60 grados aproximadamente. O sea, tendría un punto de ebullición de 60 aproximadamente. Sin embargo, tiene un punto de ebullición de 100, mucho mayor. Significa que estas fuerzas entre moléculas o esta unión puente hidrógeno entre las moléculas de agua hace que el punto de ebullición sea más elevado. O sea,
que necesite mayor energía calorífica para romper estos enlaces. ¿Se comprende? Sí, profesor. Bien. El ejemplo de abajo es más o menos lo mismo. El fluoruro de hidrógeno. Está formado por flúor e hidrógeno. Flúor e hidrógeno. Flúor e hidrógeno. Esta rayita es la unión covalente entre ambos. La unión covalente, la rayita, siempre representa una unión covalente. La línea punteada está representando la unión entre moléculas. Entre moléculas. La línea punteada. ¿Y por qué se unen estas moléculas? Porque el flúor era uno de los elementos más electronegativos, ¿recuerdan? Ese par de electrones que comparte con el hidrógeno de la izquierda es atraído más fuertemente por el flúor. Así que el flúor se carga negativamente y el hidrógeno se carga positivamente. Eso que le pasa a esta molécula de la izquierda le sucede a la molécula de la derecha, por lo cual el hidrógeno que tiene carga positiva se atrae con línea punteada al flúor que tiene carga negativa. Y esta línea punteada es lo que se llama unión puente de hidrógeno, porque el hidrógeno hace de puente entre esta molécula de la izquierda y esta molécula de la derecha. ¿Estamos? Bueno, acá hay otro ejemplo que le pasa lo mismo, como el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? El teluro de hidrógeno, ¿sí? El seleniuro de hidrógeno, que es este. No es fácil su nombre, seleniuro de hidrógeno, o ácido selenídrico, ¿sí? Y el telururo de hidrógeno o ácido telúdrico. Así que estos ejemplos son de hidruros no metálicos que vimos el sábado. Son hidruros no metálicos, ¿sí? Donde el hidrógeno está unido con no metales. Selenio, teluro, azufre, oxígeno. Y sus puntos de ebullición y fusión son afectados, ¿sí? Aumentados, si se quiere, por culpa de la unión puente hidrógeno que presentan entre sus moléculas. ¿Está bien? Bien. Bueno, esto es simplemente para, ya creo que lo había dicho esto, saben ustedes que cómo representamos, ahí terminó el tema de uniones químicas. Lo único que acá puse es que cómo represento un átomo, porque esto lo van a ver en el práctico, en los ejercicios prácticos, ¿sí? Pongo el símbolo elemento y acá arriba pongo el número másico o peso atómico y abajo el número como subíndice izquierda, el número atómico. Acá está un ejemplo, el número másico acá. Así se puede representar un átomo de un elemento para dar esa información, si te solicitan, del número másico y del número atómico. ¿Sí? Acordate que el número másico es la unión entre protón y neutrón. ¿Sí? O sea que la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Y el número atómico es el número de protones, pero coincide con un número de electrones cuando el átomo es neutro. O sea que en este ejemplo, si el sodio tiene número atómico 11, quiere decir que tiene 11 protones en el núcleo y tiene 11 electrones en las órbitas. Pero su peso atómico es 23. Esta 23 sale de la suma de los neutrones y protones que tiene el núcleo. ¿Y por qué no sumo los electrones? Porque la masa de los electrones son despreciables, quiere decir que son muy chiquititos, 1850 veces menor que un protón. Por eso no se le considera en la sumatoria. En la sumatoria para darte el valor de A. Estos datos de A y Z están en la tabla periódica, como ya lo dijimos antes. Por último, para cerrar el tema de hoy, esta es la última filmina. Acá tenemos una red que quiero que lo analicen bien, que lo revisen, lo van a entender mucho mejor cuando revisan la teoría, cuando leen la teoría, cuando subrayan las ideas principales, cuando hacen su propia red conceptual. Acá puedo decir un montón de cosas, pero no les va
no les va a cerrar la idea si es que no hacen un repaso general de todo lo que vimos hasta el momento, ¿sí? Hay que poner en fresco todo lo que vimos antes. Los Profe, sólidos, sí, así es como usted nos va a dejar rendir, digamos, con algo así. claro, pero una red conceptual que abarque, por ejemplo, la unidad 1 y otra red para la unidad 2 y otra red para la unidad 3. ¿Se entiende? Sí, sí, Para sí. el final estoy hablando, para el final. Puedes tener una red, porque solamente pones las ideas principales y ahí puedes hablar. Porque la red, ¿qué es la red conceptual? Es la estructura mental de lo que yo tengo mi conocimiento, en mi cabeza. ¿Qué estructura mental yo tengo? ¿Cómo tengo ordenado las piezas para que yo pueda hablar? ¿Me entienden? Eso es una Sí, red sí, sí. conceptual. Yo no tengo tiempo mucho para hablar de la red, pero fíjense en internet cómo es una red, para qué sirve una red, en qué te ayuda. Cositas, videos chiquitito, cortito, que ahora todo es internet. Así que aprovechenlo y úsenlo de muy buena manera. Sólidos, en función de la ordenación de sus componentes pueden ser. Acá tenemos la clasificación de los sólidos. Esto básicamente lo van a ver realmente en una materia que se llama materiales en segundo año. Tenemos sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Los sólidos, la naturaleza de los sólidos, de todos los sólidos que vos te podés imaginar, que existen los plásticos, qué sé yo, toda la madera, las aberturas, el vidrio, los hormigones, los hierros, las estructuras, todo lo que es sólido, la naturaleza de ese sólido va a depender de la fuerza que mantiene unido a los átomos, iones o moléculas, según sea el material, el tipo de material. Y se pueden clasificar en sólidos amorfos, sólidos que no tienen forma, y sólidos cristalinos, que sí tienen una forma relativamente regular. ¿Sí? O sea, cómo se ordenan sus componentes. ¿Sus componentes quiénes son? Y las moléculas y los átomos. Bueno, uno que vimos hace un rato eran los sólidos metálicos. ¿Se acuerdan? Los metales. ¿Sí? Están todos ordenaditos, eran como redes, guarda, son redes cristalinas, pero redes de núcleos positivos. Red de núcleos positivos. Y entre esos núcleos positivos andan dando vuelta por todos lados los electrones de la última capa. Esos son los sólidos metálicos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. No voy a hablar de esta estructura que estoy indicando en el cursor. No. Pero les adelanto que eso van a ver en materiales, en una materia de segundo año. Si yo tengo tiempo, voy a armar un pequeño apuntecito para que tengan una visión por lo menos y vayan preparaditos para el segundo año. Es muy importante porque después se pierden. La profesora me reclama siempre eso, la profesora Alcaraz. ¿Estamos? Hasta aquí. Después, otro de los sólidos cristalinos son los sólidos iónicos, que también hemos visto recién, cuando vimos los compuestos químicos iónicos. ¿Sí? O sea, las sustancias químicas o materiales que entre sus átomos presentan la unión iónica. Y están formados por iones de carga opuesta, como el cloruro de sodio. Tiene un sodio positivo, un cloro negativo, un sodio positivo, y forman toda una red como dados, ¿sí? Como cubitos, cubos todos unidos. Están formados por iones de carga. Su estructura depende de la relación entre los números de iones y de radios, ¿sí? Ejemplo, acá te da ejemplo de empaquetamiento, ¿sí? Sal común, cloruro de cesio, sulfuro de zinc, fluoruro de calcio, son todos ejemplos de estructuras cristalinas, pero iónicas, ¿está? Bien. Otro sólido cristalino son los sólidos covalentes reticulares, que también hemos visto acá cuando hablamos de uniones covalentes. Hablamos de uniones covalentes simples, dobles y triples.
uniones covalentes polares y no polares, y la última que vimos era la unión covalente reticular, o sea, sólidos reticulares, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Que son retículos como el grafito y el diamante, ¿eh? Estaban todos los átomos de carbono unidos con unión covalente, pero forman estructuras cristalinas. No son moléculas, no son una molécula, ni dos o tres moléculas así separaditas, unidas pero separaditas. No, están todos los átomos unidos y armando una red. Los átomos están unidos por enlace covalente, lo que acabo de decir. Algunos, acá, diamante y grafito, justo, ahí está lo que yo dije. El último se clasifican, otros sólidos cristalinos se clasifican en sólidos moleculares. Estos son, el clásico ejemplo de sólidos moleculares es el agua. El agua. Son sólidos, el agua, que entre ellos hay una fuerza de enlace intra o intermolecular, inter quiere decir entre moléculas, que son las fuerzas van der Waals que recién vimos. Y como el agua es polar, y si yo le bajo la temperatura, entonces va a formar el hielo, ¿sí? El hielo. ¿Viste que en el hielo? Bueno, las moléculas de agua forman una estructura cristalina particular que solamente le pertenece al agua. Por eso el agua forma sólidos moleculares, ¿sí? O sea, las moléculas se hacen sólidas, ¿sí? Se predisponen espacialmente y forman una linda estructura cristalina que se puede ver, se puede esquematizar, inclusive. Una estructura, o por supuesto en ultra microscopio, pero se pueden ver esas estructuras a través en forma indirecta de informaciones de aparatos sofisticados. Entonces, esa estructura molecular que adquiere el agua forma lo que se llama sólidos moleculares. Estamos, para que tengan ustedes una idea, que los sólidos pueden formar entonces o clasificarse en estos tipos de sólidos que hemos visto hace un momento, ¿sí? Hemos visto. Guarda, vamos a aclarar algo, que no todos los que tienen las sustancias que tienen unión covalente, no todos son sólidos. Hay sustancias covalentes que están en estado líquido y en estado gaseoso a temperatura ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive, guarda también que no todos los metales son sólidos a temperatura ambiente. Hay un metal que está en estado líquido a nuestra temperatura ambiente, que es 25 grados centígrados. Es el mercurio. Así que son por ahí detalles que uno no tiene que dejar de considerar. O sea, la verdad absoluta no está en este cuadro, sino que tengo que tener en cuenta que hay excepciones que no debo olvidar o debo recordar, especialmente si forma parte de mi especialidad, que va a ser la ingeniería. Bueno, ahí terminamos con esto, con el tema número 3. ¿Comprendieron? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, profe, entendimos. Bien. Ahora yo voy a ver un poquito. Acá. Voy a dejar de compartir para vernos un poquito la cara. Pongan sus pantallas, sus caritas, por favor, para ver sus caras. Imagínense que estoy hablando con una máquina que no veo a mis alumnos. Bueno, Alarcón, no hay problema. Me mandaste un mensaje, Alarcón Silvia. ¿Estás acá? Bueno. ¿Está Bioti? Hoy no está Bioti Pablo. Ah, por suerte. Bioti, ¿pudiste grabar?
Perfecto. Dependemos de vos ahora, ¿eh? Ya te tomé como mi secretario. Bueno, y te voy a agradecer que me sigas avisando, entonces, si es posible. Ojalá que